Hemos estado trabajando, ¿cierto?, cómo el Evangelio de Dios opera en nuestras vidas y en nuestros corazones. La semana pasada veíamos algunos elementos de la identidad. Esta semana quiero que podamos trabajar y poder ver con la palabra del Señor cómo el pueblo de Dios es llamado. ¿Para qué? Para ser una comunidad de contraste, una comunidad que se contrasta, ¿cierto?, con el mundo, una comunidad que se contrasta a partir de la obra de Dios en ese espacio. Y lo primero que me gustaría compartir es que podemos, todos aquellos que están participando del grupo de vida, ¿cierto?, les quiero compartir que tenemos en nuestra serie de estudios, y en el estudio de la semana pasada pudimos ver acerca de la identidad. Puedes pedirle al líder de tu grupo que te pueda compartir, o si no, también lo podemos disponibilizar ahí en el grupo para que lo puedan tener. Y algunos elementos que vimos dentro de nuestro grupo de estudio es que no nos olvidemos que estamos ¿en dónde? En la narrativa bíblica, la narrativa de la historia de la redención. Y algunas de las cosas que pudimos aprender en el estudio bíblico, profundizando el sermón de la semana pasada, que pensando en la identidad, pensando en el rol de la iglesia, ¿de quién es esta narrativa? ¿De quién es este relato? Y como veíamos la semana pasada, Israel fue escogido, ¿cierto?, para cumplir la misión de Dios, pero con frecuencia falló. Constantemente Israel estaba fallando. Sin embargo, Dios prometió renovar y moldear, ¿cierto?, a Israel en una sociedad restaurada. Y esto se cumplió ¿cuándo? En Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo. O sea, a través de los fracasos de Israel, el Señor levanta a la simiente, ¿cierto?, la raíz de David, para que este descendiente real pudiera encarnar esto que el pueblo de Israel no había podido llevar. Al mismo tiempo, entonces, la iglesia es considerada el nuevo Israel. Y la iglesia se convierte en un testimonio visible, y tangible del mundo nuevo prometido por Dios. Observen, invita a otros a reunirse a su anticipación de un día en que reine la unidad y la paz, mostrando que este mundo nuevo es una realidad en proceso. O sea, Israel fracasó. Dios, ¿cierto?, le da la continuidad ¿a quién? A la iglesia, al cuerpo de Él. ¿Para qué? Para mostrar que tú y yo somos parte de un cuerpo, somos parte de un propósito con el objetivo de dar testimonio, de ser algo visible, algo tangible en lo que Dios ha prometido. Por lo tanto, cuando Dios dice que habrá un momento en que no habrá más llanto, en que no habrá más necesidad, en que no habrá más dolor, y Él promete crear una nueva humanidad, Él comienza a hacerlo por medio de la obra de Cristo en ti. Por lo tanto, en tu trabajo, en medio de las injusticias, tú puedes ser una luz de justicia. En tu familia, en medio del dolor y el sufrimiento, tú puedes ser un instrumento no de amargura, sino que un instrumento de gracia y de amor. En medio de la iglesia, en vez de ser servido por otros y atendido por otros en el cuerpo de Cristo, tú eres una luz sirviendo a otros y entregándote por completo, porque ahora tú eres parte de esta nueva humanidad y Dios muestra esa nueva humanidad como un destello de su gloria por medio de tu vida. Al mismo tiempo, esta identidad muestra que la iglesia es un anticipo y por lo tanto el cuerpo de Dios cumple un papel fundamental reuniendo a sus seguidores, ¿cierto?, en esta nueva dirección, y nosotros somos llamados a unirnos a otros y a traer a otros para caminar juntos en esta obra. Y en medio de esto nos encontramos con esta palabra misión. Y esta palabra misión nos recuerda que la iglesia debe estar orientada no hacia sí misma,
No hacia sus deseos, hacia sus pasiones, hacia sus necesidades y hacia su propia voluntad, ¿cierto? Sino más bien orientada a participar en la misión de Dios. Porque reconocemos que en ocasiones la iglesia pierde esta identidad. La iglesia pierde este propósito de adoptar la narrativa de la palabra del Señor en una cultura donde no quiere saber absolutamente nada del relato bíblico. Por lo tanto, nosotros que estamos el día de hoy aquí aprendiendo esto, veíamos la semana pasada que el Señor levantó a Jesucristo, pero también como pueblo de Dios nosotros somos invitados a participar de esto. Pero ¿cómo hemos perdido esta identidad? ¿Cómo hemos perdido esto? De la siguiente manera, porque muchas veces nos hemos convertido en un patio de comidas, donde la iglesia se transforma en un centro comercial, donde la iglesia comienza a ofrecer diversos programas para satisfacer las necesidades religiosas. Hay personas que me han dicho, pastor, yo solamente voy a la iglesia en los eventos grandes, en los momentos de, si hay algún evento, por favor, invíteme, ahí yo voy a estar. Porque esas personas aún no han comprendido que la iglesia no es un espacio, ¿cierto?, que está ahí como un patio de comida para poder ofrecer. Pastor, voy a ir a la iglesia cuando tenga un buen lugar, ¿cierto?, para poder tener a los niños. Mis hijos no pueden estar en ese espacio. Si hay estacionamiento, pastor, entonces nosotros podemos participar. Si mis necesidades comienzan a cubrirse, la iglesia tiene que, como un patio de comida, ¿cierto?, ofrecer. Al mismo tiempo, muchas veces perdemos la identidad porque nos volvemos un centro comunitario donde, sin darnos cuenta, organizamos, ¿cierto?, y nos guiamos en torno a las necesidades sociales y los intereses propiamente de los miembros. Otras veces perdemos la identidad convirtiéndonos en una empresa, donde comenzamos a ver, no, esta iglesia es desordenada, porque comenzamos a evaluar la iglesia a partir de mi perspectiva empresarial. Comenzamos a gobernar o dirigir la iglesia como si fuese un espacio donde yo contrato. Hermanos, y así como ustedes vieron el día de hoy, la iglesia está conformada por pecadores que cometen errores, por personas que son fieles, y en medio de eso estamos nosotros. Imagínense si alguno de nosotros dejara de participar en la iglesia por las limitaciones que tenemos. Somos una iglesia que está, cierto, en medio de esto, pero cuando nosotros comenzamos a pensar que porque yo doy el diezmo, la iglesia debería ser de esta manera, porque yo estoy ayudando, estoy trabajando de esta manera, nos convertimos en ¿qué cosa? Perdemos nuestra identidad y traemos la identidad externa, la identidad empresarial en medio de la iglesia. ¿Necesitamos mejorar? Sí. ¿Necesitamos avanzar? Pero no somos una empresa. Al mismo tiempo, nos convertimos, sin darnos cuenta, en un teatro donde la adoración parece ser una forma de entretenimiento. ¿Ya? Si están estas canciones, si están estas alabanzas, ¿cierto? Y si hay esta actividad, si hay una obra de teatro, si hay una actividad para niños, si hacemos esto otro, si hacemos esta actividad, y de repente nos encontramos en las redes sociales, ¡uy, mira esto! ¡Qué bendición! Sería muy bacán si hacemos esto en la iglesia. Porque no nos damos cuenta que a veces pensamos que estas actividades de entretenimiento podrían ser. Otras veces perdemos nuestra identidad cuando pensamos que la iglesia es una sala de clases de teología sistemática. Pastor, muy buenos sus sermones, pero le falta más doctrina, le falta más dogma. Y pensamos que es cierto que mientras más trabajamos en el intelecto, eso sería. Y también nos equivocamos en esa dirección. Otras veces pensamos que la iglesia es un hospital o un spa, ¿cierto? Donde por un lado podemos buscar sanación, pero por otro lado venimos a la iglesia el domingo a recargar pilas. Y en ese spa que me hace el masaje, ¿cierto? Y me deja, estoy listo para comenzar la semana, no llegamos a ofrecer culto.
llegamos a recargar pilas. ¿Por qué? La semana fue una semana complicada, difícil. Al mismo tiempo, cuando la iglesia se convierte en un seminario motivacional, ofreciendo ciertos consejos prácticos para mejorar en la vida en las diversas áreas. Y ahí estamos algunos pensando, ya, ¿qué frase importante se va a tirar el pastor para poder colocarlo en Instagram, para poder colocarlo en Facebook? ¿Cierto? Pensando que una pequeña frase de impacto puede transformar nuestras vidas. Perdemos nuestra identidad cuando nos colocamos como un centro asistencial social donde solo nos preocupamos por la misericordia y ayuda a los necesitados. O, sin darnos cuenta, nos podemos también poner como una oficina de campaña política o un grupo de defensa de causas sociales, luchando para que la sociedad, para que el mundo sea más cristiano. Y sin darnos cuenta, perdemos la identidad. Y la pregunta es, ¿cuáles aspectos de la pérdida de la identidad como cristiano el Señor hoy día te está hablando? ¿De qué manera el Señor te dice, chuta, quizás he intensificado esto en mi vida y he perdido un poco la identidad? ¿Por qué? Vuelvo. La identidad se centra en una vida plena a partir de la narrativa bíblica, a partir de la historia de la redención. Y cuando nosotros perdemos esa perspectiva, posiblemente alguno de nosotros damos énfasis a alguno de estos elementos. Y como vimos la semana pasada, esta identidad se da por aceptar el Evangelio como el verdadero relato, participando en la misión, anunciando el reino de Dios, ¿cierto? Y la iglesia como una comunidad escogida. Éxodo 19, del 3 al 6. Los invito para que todos nos pongamos de pie, por favor, y juntos podamos leer este texto de la palabra del Señor. 1, 2, 3. Al cual subió Moisés para encontrarse con Dios, y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de lo que los he traído hacia mí como sobre alas de águilas. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto al pueblo de Israel. Amén. Tomen su asiento, por favor. Entonces, estos pequeños versículos que nosotros tenemos aquí reflejan estos 4 principios que nosotros tenemos y que de una o cierta manera vamos a estar tocando a lo largo de nuestro sermón. Estos 3 versículos nos hablan que el pueblo de Israel es una comunidad de contraste. ¿Por qué? Porque encarna su historia y los designios de Dios. En segundo momento, Israel debería ser una comunidad de contraste porque es testigo de los hechos portentosos de Dios. Israel es una comunidad de contraste porque confronta o debería confrontar los ídolos de la cultura. Y en cuarto lugar, Israel es una comunidad o debería ser una comunidad de contraste siendo obediente al pacto, cumpliendo la misión. O sea, Israel debía encarnar, ser testigo, confrontar y ser obediente. Pero ¿cómo es que estas cosas y cómo es que estos elementos se dan? Y vamos a trabajar un poquitito en esta dirección para poder comprender lo que el texto de Éxodo nos está tratando de decir. Pero antes de continuar, quiero invitarte a seguir pensando en esto. No es solamente un texto que se divide en 4 partes, sino más bien es un texto que está mostrando la historia de la redención. O sea,
esto para el pueblo de Israel, algo relevante debe ser también para nosotros. Y lo primero que el texto nos va a mostrar, ¿ya? Y es que la palabra del Señor nos invita a ver y a observar cómo el Señor crea, ¿cierto?, un pueblo santo. Cómo Él crea un pueblo santo. Y nosotros ya sabemos y ya tuvimos un sermón en Génesis capítulo 12 del versículo 1 al 3, donde vimos cómo el Señor separa al pueblo de Israel por medio de Abraham. Entonces, en términos prácticos, quiero nuevamente invitarlos a observar este diagrama, ¿ya? Que no sé si... No se me ve... Se me pierde. Pero lo primero es ver el primer círculo, ¿ya? El primer círculo. El primer círculo es el mundo que Dios ha creado. El mundo que Dios ha creado. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2. ¿Y qué dice la Escritura en Génesis capítulo 3 con este mundo? Este mundo fue afectado por la caída. Y ese mundo, al ser afectado por la caída, ¿cierto? Este mundo caído muestra que tú y yo somos pecadores. Pero al mismo tiempo, Dios interviene en la historia, proclamando ya ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15, que esta historia tendría una nueva historia, un nuevo relato, una nueva narrativa. Y por medio de la venida del Señor Jesucristo, aparece este segundo mundo, la nueva humanidad. Pero la nueva humanidad no comienza cuando tú mueres. No comienza cuando este mundo pecador se acaba. No, la nueva humanidad comienza intersectando este mundo pecador. Y ahí estamos, en ese espacio del medio, lo que podríamos denominar esta intersección. Y en ese espacio, mira, cohabitan dos historias. La historia del mundo caído y la historia de la nueva humanidad. Y en ese espacio, como discípulos del Señor, estamos en ese lugar. Y el Señor, creando un nuevo pueblo para entrar en este lugar, nos invita a mirar hacia atrás. Y es lo que hace con el pueblo de Israel. Le dice, miren hacia atrás, miren desde dónde los he sacado, miren lo que yo he creado. Y lo primero que nosotros podemos ver es que en esta creación de Dios, ¿cierto? Vemos que existe una continuidad de Abraham. Y Dios lo manifiesta ahora aquí en Éxodo, en el texto que acabamos de leer. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Haré de ti una nación grande. Y tú bendecirás. A quien tú bendigas, yo voy a bendecir. Y a quien tú maldigas, yo voy, ¿cierto?, a maldecir. Y por lo tanto, en el Éxodo se da la continuidad a la historia de la redención, a esta narrativa. Pero esta narrativa tiene una estructura que muestra la identidad del pueblo de Dios. ¿Cuál es esta estructura? Sigan las palabras de Dios, sigan el propósito de Dios, no abandonen a Dios, concéntrense, reúnanse en torno al Dios creador. Y esto nos muestra, por ejemplo, en Éxodo, del capítulo 1 al capítulo 18, una historia. ¿Qué es lo que el Señor les dice? Miren cómo los he sacado de Egipto. Por lo tanto, muestra ¿qué cosa? La creación de este pueblo redimido. Un pueblo que es redimido cultural y socialmente. Un pueblo, ¿cierto?, en medio de una naturaleza religiosa que está en conflicto. Un pueblo que tiene una esencia religiosa. Y un pueblo que ahora puede vivir como una comunidad, ¿cierto?, alternativa. Cada acto del libro de Éxodo es para reafirmar la creación de este pueblo. ¿Cómo se da esta redención cultural y social?
El pueblo de Israel vivía en Egipto. Vivían como esclavos en Egipto. El libro de Éxodo dice que el clamor del pueblo de Dios llegó. El pueblo tenía un látigo en su espalda. Las personas eran matadas y asesinadas si no cumplían el propósito de el faraón. Yo ya les dije, creo que una de las mejores películas, incluso animadas, es El Príncipe de Egipto, donde relata esta perspectiva real. Además, hay una redención, porque el pueblo de Dios, ¿qué ha hecho? Se ha culturizado y está socialmente, además del látigo, además de la opresión, ellos se están confundiendo con los dioses egipcios al mismo tiempo. Esta naturaleza religiosa, ellos adoran al Dios, a Yahvé, y su naturaleza religiosa, su identidad, comienza a entrar en conflicto. Oye, pero mira, ese egipcio que está ahí no es tan malo como los otros. El otro día no me dio los 30 latigazos que me tenía que dar, solamente me dio 20. Y el pueblo de Dios comienza a entrar en conflicto con ese mundo que lo está atormentando, que lo está subyugando de manera política, de manera social y ahora también de manera religiosa. Por lo tanto, ese pueblo solo va a encontrar sentido en su verdadera esencia, encontrar que en su verdadera esencia e identidad, que no son egipcios, que ellos tienen otra historia, que ellos tienen otra narrativa. Y en medio de esto, ¿qué es lo que hace? Dios levanta a Moisés y les dice, el Señor los va a sacar de aquí. Y saben, y antes de que Faraón se oponga al pueblo de Israel, o antes que Dios se oponga a Moisés, ¿sabes quién se opuso a la libertad, a la redención cultural, a la naturaleza religiosa, al fundamento de la identidad? El mismo pueblo de Dios. ¿Cómo va a ocurrir esto? ¿Cómo va a ser? Ándate, Moisés, sal de aquí, porque una vez que tú comiences con tus cosas, vamos a tener que soportar un peso mayor. Antes de la oposición de Faraón, vino la oposición del corazón del mismo pueblo. Y en medio de eso, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Creando un pueblo santo. La mayor oposición inicial no la encontramos aquí en el mundo, afuera, detrás de los muros de esta iglesia. Lo encontramos aquí dentro. Cuando el Señor te invita a vivir una nueva humanidad, a vivir tu verdadera identidad, mirando hacia atrás, mirando la historia. Porque esto es lo que hace Moisés. Miren lo que Dios ha hecho. La primera oposición no es de Faraón, es del mismo pueblo. Y es por eso que quiero hacerte esta pregunta. Entendiendo y conociendo tu identidad como pueblo de Dios, entendiendo que Dios te ha llamado, ¿cuál es tu oposición al llamado de Dios para ser un pueblo santo? ¿Cuál es tu oposición? No la conozco, pero quizás tu corazón puede estar orientado en numerosas cosas, incluso a cómo podemos vivir nuestra verdadera vida cristiana. Por lo tanto, Dios está creando un pueblo santo aquí en este lugar. Dios te dice, como pueblo, somos la continuación. ¿Cuál es la oposición? Antes de ir afuera y encontrarnos con las idolatrías de Faraón, Moisés se encuentra con las idolatrías del propio pueblo de Dios. Necesitamos volver a nuestra identidad y entender que somos un pueblo santo. Quizás leemos ahí creación de un pueblo santo.
pero es una palabra que carga un profundo poder de identidad. Número 1, pueblo, grupo de personas reunidas en torno de una misma unidad, de una misma misión. Pueblo. 2, santo, un pueblo apartado, separado para alguien, para la obra que ha llamado, para la obra de Dios. Y a este pueblo que Dios separa, que finalmente, ¿cierto?, redime, que finalmente restaura, nos encontramos también con este pueblo del pacto, ¿cierto?, que vemos ahí en Éxodo del 19 al 24, cómo el Señor muestra. ¿Y qué es lo que el Señor hace una vez que separa a este pueblo? Una vez que el pueblo, ¿cierto?, mira hacia atrás, que es rescatado por el Señor les da un pacto. Y este pacto, y reconfirma el pacto que ya le había dado, ¿cierto?, a Abraham ahí en Génesis. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Un pueblo unido en torno a un mismo acto. La creación de este pueblo para vivir en función de lo que Dios ha entregado. Pero al mismo tiempo este pueblo del pacto se encuentra en un contexto donde hay numerosas personas, numerosos pueblos, numerosas naciones que están así. Ahora tú dirás, no, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, ¿cierto? Y solamente había un pacto. No, mira lo que hace el Señor. El Señor toma un principio, ¿cierto?, que ocurría ahí. Los pueblos hacían pactos, pero ¿qué es lo que Dios hace? Les muestra cómo funciona un verdadero pacto y redime la cultura, las culturas circundantes en ese espacio. ¿Por qué? Porque en ese momento las culturas funcionaban cuando ganaban una batalla en medio de otros pueblos y existía esta dominación que se llamaba vasallaje. Ahora ustedes como pueblo nos van a servir, ahora ustedes nos tendrán que entregar, ¿cierto?, las regalías, ahora ustedes tendrán que trabajar por nosotros. Y existía una relación inquebrantable entre la nación que había ganado la batalla, ¿cierto?, y esta nación que estaba por debajo y tenía que tener una relación permanente y no era quebrada. ¿Por qué? Porque mientras ustedes nos honren, mientras ustedes cumplan sus propósitos, mientras ustedes separen el grano y nos dan lo que nos corresponde, nosotros cuidaremos de ustedes. Y en este espacio el Señor restaura esta relación permanente, donde el pueblo de Israel ahora tiene un único y verdadero Señor. Y por lo tanto le da su ley. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? De que este pueblo comience a vivir de una manera atractiva, como un pueblo distinto. Este pueblo distinto, Dios ha establecido un pacto. Dios le ha dado un pacto. Dios le ha dado la Torá, le ha dado la enseñanza para ayudar al pueblo de Israel a vivir como una nación santa. Y en medio de esto el Señor le da directrices. En este caso podríamos decir 10 directrices para poder cumplir y vivir este pacto en medio de esas naciones. Al mismo tiempo, ¿cierto?, les dice, en medio de este mundo pecador, en medio de este contexto, les doy la ley para que ustedes puedan vivir no bajo sus propios designios, no bajo sus propios deseos, no bajo sus propios anhelos, sino bajo lo que yo he determinado para ustedes, para que ustedes puedan vivir en justicia y en paz. Al mismo tiempo, el Señor, ¿cierto?, los usa para ser un pueblo atrayente, un pueblo diferente, por medio de comprender esta ley y la creación de Dios. La misión del Señor comienza en el Edén y comienza a restaurar la creación. Y la ley, como dice el apóstol Pablo, va a ser el camino que Dios está utilizando para la restauración de la vida humana. Eso quiere decir que el pueblo de Dios ahora no vive
de acuerdo pensando en sí mismo, sino pensando en cómo Dios ha creado el mundo y cuál es el objetivo redentor de Dios. Al mismo tiempo, el pueblo ya no vive para sí. Ahora ya no vive para otro señor, ya no vive para Faraón. Ya Faraón no es su dueño, no es su señor, porque ahora vive la totalidad del señorío. Y por eso la enseñanza va en contra del dualismo de servir a los dioses paganos o servir al Dios presente. Y el pueblo ahora puede ser un pueblo atrayente, viviendo el pacto, conociendo la ley, relacionándose y relacionando la creación de Dios, viviendo bajo este poder, bajo los designios del Señor. ¿Para qué? Para confrontar las idolatrías en el contexto cultural. Israel debía confrontar, ¿cómo? Para ser un pueblo atrayente, no solamente en función de las leyes, mirar la creación, no solamente para estar bajo el señorío de Dios. Israel fue traído para confrontar las idolatrías de los pueblos circundantes. Por lo tanto, no basta decir, soy pueblo de Dios y conozco la Biblia, conozco la palabra de Dios. Si somos realmente un pueblo atractivo, confrontaremos las idolatrías de la cultura. Al mismo tiempo, el Señor le da a Israel esta capacidad de contrastar el orden social que lo establece ahora en comparación con las naciones que están a su alrededor. Dios trae un nuevo orden social. La sociedad ahora será diferente. Ahora no será gobernada, ¿cierto?, por reyes pecadores que para hacer su voluntad tienen que matar y asesinar. Ahora, ¿cierto?, los reyes no van a tener el poder de acumular tierras, asesinando y matando a otras naciones. No, hay un nuevo orden social donde se va a manifestar por medio, ustedes van a ver que Dios separa territorio para cada una de las tribus y cada una de ellas tiene un propósito completamente diferente. Al mismo tiempo, la justicia de Dios se va a manifestar por medio, ¿cierto?, de estas leyes donde se llamaban leyes de rebusca. El pobre no tenía dinero. Entonces, cuando tú salías al campo y tú tenías una tierra y te caía un montón de trigo, por ley estaba estrictamente prohibido agacharte a recogerlo, porque la ley decía, lo que se te cayó le pertenece al pobre, a la viuda y al extranjero. Por lo tanto, las leyes de justicia social son tremendamente importantes. La vida social que Moisés ha entregado al pueblo comienza a despertar interés y también la envidia de otras naciones. Ahora, este nuevo pueblo tiene un atractivo también que comienza a cuidar a los oprimidos. Esta restauración de la justicia social tiene como objetivo cuidar a los débiles, cuidar a los indefensos. ¿Por qué? Porque la justicia social que Dios ha traído en medio de todos estos pueblos está basado en la verdadera justicia y en la verdadera misericordia. Y esto comienza a despertar admiración dentro de otros pueblos. Y finalmente, este pueblo es atractivo porque cumple un llamado. No está en función del placer, no está en función del dinero, no está en función del dominio. Este pueblo es un pueblo atrayente porque es distinto, porque está cumpliendo un llamado, una misión. El pueblo de Israel debería reflejar el designio que Dios ha hecho para crearlos como una nueva humanidad, confrontar las idolatrías, vivir conforme al propósito redentor de Dios. Por lo tanto, esta identidad misional de Israel se mantiene al vivir una vida de justicia, rectitud y misericordia. Pero, qué complicado todo esto. Podríamos decir, oye, son tantas cosas, no las puedo aprender. No, estas cosas comienzan a surgir a partir de una vida centrada en la narrativa.
Todo esto que ustedes acaban de ver aparece en la narrativa de la historia de Moisés, en la narrativa de Abraham. Claro, como nos hemos desconectado de la narrativa bíblica, solamente vemos historias desconectadas y vemos a un personaje llamado Moisés que fue rescatado de las aguas. Y vemos y leemos su historia y vemos y leemos su biografía. Pero esa historia está completamente desconectada de este poder atractivo de Dios para poder comprenderlo. Es por eso que nos perdemos en nuestra identidad, porque sin darnos cuenta perdimos la visión, que todo esto nos guía al shalom de Dios. Hermanos, qué poderoso esto. Qué poderoso es cuando comenzamos a leer la narrativa bíblica con el poder real de lo que Dios mandó a Israel. Un pueblo profundamente cimentado en el pacto de Dios, como lo recuerda en este texto que acabamos de leer en Éxodo 19, del 3 al 6. Y este pacto el Señor provee. Yo sé que te vas a equivocar, Israel, yo sé que no vas a poder cumplir. Vengan para acá, vamos a hacer algo. Como yo sé que te vas a equivocar, mira, aquí te voy a entregar no solamente los 10 mandamientos que tú tienes que cumplir, voy a entregarte leyes ceremoniales para que tú, cuando tú peques, tú puedas arrepentirte. Si tú pecas, vamos a hacer un sacrificio. Vamos a sacrificar un macho cabrío, vamos a colocarlo ahí y tú vas a venir y te vas a arrepentir y le vas a pedir perdón al Señor. Y el sumo sacerdote va a hacer ese sacrificio y va a interceder por ti. Y en medio de ese sacrificio el Señor va a recibir y esa ofrenda la vamos a quemar para que tu arrepentimiento pueda ser quemado y pueda llegar a la presencia de Dios. El Señor estableció cada paso para poder vivir su shalom. Pero al igual que el pueblo de Israel, no fracasamos en no pecar, porque Dios sabe que tú y yo nos vamos a equivocar. Fracasamos en el acto de fidelidad al Señor, porque caemos rendidos totalmente a las idolatrías de nuestra cultura, como lo hizo el pueblo de Dios. Moisés aún no ha subido, está aquí y sube al monte Sinaí. Moisés, anda tú porque si nosotros subimos, Dios nos va a destruir, Dios nos va a quemar. Y Moisés sube. Y mientras Moisés se encuentra cara a cara con Dios, mientras Moisés recibe el pacto de Dios, ¿sabes lo que hacía el pueblo de Dios abajo? Había una fiesta pagana, celebrando a un nuevo Dios. ¿Conocen la historia, cierto? Celebrando a un becerro de oro. Un becerro que fue construido con el dinero, con la ofrenda de cada uno de ellos. Hermanos, las idolatrías de la cultura no solamente son construidas con las injusticias sociales de afuera. Los ídolos a los cuales el pueblo de Dios se somete son construidos con los mismos recursos que Dios les ha dado para su bendición. Dios puso en el corazón de los egipcios que dieran más. Y el pueblo de Israel se fue con mucho dinero, con riquezas. ¿Y qué hizo el pueblo con lo que Dios le ha dado? Con lo que Dios le dio, el pueblo comenzó a construir un ídolo. Entonces, no pensemos que todo viene de afuera. Lo que Dios te ha dado poderosamente se puede convertir en un ídolo de tu existencia. Dios te da hijos. Y los hijos se transforman en un ídolo. Dios te da trabajo y el trabajo se transforma en un ídolo. Dios te da una enfermedad y esa enfermedad se convierte en un ídolo. Dios te da abundancia y esa abundancia se convierte en un ídolo.
Todo eso Dios te lo dio para vivir el shalom de Dios y para que tú puedas tener una vida atrayente como un pueblo distinto. Pero al igual que el pueblo de Israel, no nos damos cuenta y quedamos sometidos. Porque la bendición que Dios nos ha dado, la utilizamos como un instrumento para formar nuestras propias idolatrías. Por lo tanto, en primer lugar, lo que nosotros vemos, el pueblo de Dios, ¿cierto? Mira hacia atrás, mira la historia de la narrativa, pero también está aquí y Dios le da leyes para poder vivir en ese espacio. Pero al mismo tiempo, el Señor en este espacio nos muestra que confirma la identidad del pueblo de Israel a darle un estilo de vida misional, un estilo de vida misional. Hermanos, en medio de todo esto, Dios confirma lo que Dios está haciendo por medio de ceremonias, por medio de derramamiento de sangre, por medio de que el pueblo se pueda comprometer con el pacto. Y como yo les decía, el pueblo de Dios ahora tiene que cumplir estas leyes ceremoniales, tiene que estar en medio de esa perspectiva. Dios lo manda a construir un santuario y Dios comienza a dar los detalles. Detalles tan importantes que vemos ahí en Éxodo capítulo 30 al versículo 33. No sé si te habías puesto a pensar. En Éxodo capítulo 30 al capítulo 33, Dios manda, ¿cierto?, a construir el tabernáculo. Y cuando Dios manda a construir el tabernáculo, Dios entrega dones. Dones artísticos, dones de gracia, dones de inteligencia para poder construir el tabernáculo del Señor. ¿Para qué? Para que ese espacio pueda manifestar toda la gloria del Señor. Mientras que el pueblo de Israel adora a un becerro, Dios quiere mostrarles, Dios intercede, Dios perdona, Dios se revela como este Dios clemente, como este Dios compasivo, que entrega, ¿cierto?, este pacto para que su pueblo pueda vivir una identidad de misión en medio de todos estos pueblos. Y así termina esta historia. Pero tú y yo somos parte de este espacio, somos parte de esta narrativa. Se me pasaron los slides, perdón, queridos. Acabamos de ver estos 4 elementos presentes en toda la exposición que yo les acabo de hacer. ¿Cómo podemos aplicar estos elementos a nuestra historia? 1, en primer lugar, encarnando nuestra historia, encarnando de lo que nosotros somos y los designios que Dios tiene. Arraigados en la palabra de Dios, arraigados en la historia de la redención, pero también arraigados en nuestra propia historia. Historia que muchas veces desconocemos. Donald Fletcher es un misionero presbiteriano, un teólogo y pastor presbiteriano, que sintió el llamado de Dios para poder plantar iglesias y para poder hacer misión en América del Sur. Habían iglesias en Copiapó, habían iglesias en el sur de Chile, había una iglesia en Tocopilla, pero la ciudad de Antofagasta no tenía iglesia. Y Donald Fletcher llegó a esta región con su esposa y su primer hijo, ¿ya? Y en ese espacio Dios le da gracia y bendición. Cuando Donald Fletcher llega a la ciudad de Antofagasta, no existían iglesias evangélicas en este espacio. Y Donald Fletcher conocía o le presentaron a un juez aquí en la región que le hizo un pequeño contacto
para que Donald Fletcher pudiera tener un programa de radio de 15 minutos los domingos. Donald Fletcher y su familia estuvieron arrendando una casa en los alrededores acá. Este espacio aún no existía. Este espacio, ya les voy a contar. Pero en primer lugar, Donald Fletcher, cuando comienza a trabajar, y su programa de radio de 15 minutos se llamó La Hora Presbiteriana. Y las personas comenzaron a escuchar el programa de radio del pastor Donald Fletcher. Así que imagínense un gringo contando historias presbiterianas. Y llega y se convierte una primera señora. Y comienzan a reunirse en la casa de Donald Fletcher. De a poco el programa de radio crece, las personas comienzan a llegar a reunirse en la casa de él y el programa de radio cambia de nombre. Y ellos tenían un nombre inicial y le ponen el nombre verdadero después de algunos meses. El programa de radio de Donald Fletcher se llamaba Oasis del Alma. En 1950, en aquella época, Donald Fletcher comienza a tener este programa de radio que se llamaba Oasis del Alma, que buscaba que las personas que vivían aquí en el desierto pudieran llegar a un oasis donde sus almas sedientas pudieran ser calmadas por medio de la palabra del Señor. Pasados sus 5 años como pastor, le llega su tiempo para irse a Estados Unidos por 1 año de licencia que reciben los misioneros. Y mientras Donald Fletcher está pastoreando, la misión envía a otro misionero para que pudiera venir. Entonces se ponen de acuerdo por carta, telegrama, qué sé yo, y el día que tenían que partir, que el pastor Donald Fletcher tenía que salir de acá con su familia, está listo. El barco que los viene a buscar es también, que viene a dejar al otro misionero, es el mismo barco que se los va a llevar. Y mientras el misionero viene llegando con su familia, Donald Fletcher está en el muelle con su familia esperando para viajar y recibir también al misionero que viene llegando. Se llamaba Paul Fisk, ¿ya? El misionero Paul Fisk. Y de repente que comienzan a gritar y se escucha un grito y dicen, un barullo tremendo, el gringo está enfermo. Entonces Donald Fletcher no lo permiten avanzar y de repente se enteran que el misionero que venía acá se enfermó. Lo bajaron, lo llevaron al hospital en condiciones muy complejas y se descubre que el misionero Paul Fisk le da la poliomielitis. Y por lo tanto, su sistema respiratorio comienza a fallar y la única opción era un pulmón mecánico, que en esa época se llamaba pulmón de fierro. No existe, el hospital de Antofagasta era muy precario y en Chile todos los pulmones de fierro estaban ocupados. Donald Fletcher va a buscar ayuda al consulado y les dicen que van a mandar entonces un pulmón de fierro de Estados Unidos. Cuando estaba en estos trámites, Paul le dice a Donald Fletcher, por favor, no me dejes solo, no quiero estar aquí solo, no quería, entre comillas, sentir esa soledad en este espacio. Le dice, ya, vuelvo rápido porque tengo que ir al consulado. Después de todos estos trámites, cuando Donald Fletcher llega, encuentran a Paul muerto. Paul Russell Fisk muerto. Fue un golpe tremendo. Fue un golpe muy duro. Él tuvo que ir a buscar a un amigo que era médico, que no era cristiano, para que pudiese darle la noticia a la esposa de Paul. Y ocurrió que cuando hicieron todos los trámites, Donald Fletcher lo que hizo fue mandar a embalsamar el cuerpo para retornarlo a Estados Unidos. De Estados Unidos llega una nota de parte de los padres de Paul que decía lo siguiente: no lo traigan. La mayor pasión de Paul era ir, evangelizar, plantar nuevas iglesias y entregar su vida por completo a la tierra donde el Señor lo envió. Paul Fisk está en nuestro cementerio, si es que en algún lugar están sus restos. Vino a esta tierra y Paul Fisk hoy día está predicando. Porque su testimonio es un testimonio de vida. Porque lo que el Señor nos está mostrando
es que la historia de la redención no comienza contigo, no comienza con tus deseos, no comienza con tus proyectos, no comienza con tu propia historia. Eres solamente un engranaje en el gran proyecto de la historia redentiva que Dios tiene. Y si hoy la vida de Paul Fisk suena poderosamente en nuestros oídos, para dar testimonio de entregar incluso nuestras vidas en esta tierra miserable, en este desierto que muchas veces es tan parco, con tantas ingratitudes. La historia de la redención nos invita a encarnar la historia de la palabra de Dios y sus designios en un lugar al cual Dios nos ha llamado y nos ha convocado. Porque hoy día, aunque Él no está presente, predica con su testimonio y predica con su vida. ¿Cómo quieres que tu historia pueda ser redimida a partir? Al mismo tiempo, como pueblo de Dios, somos invitados a ser testigos de los hechos portentosos de Dios. Después que fallece Paul Fisk, el pastor Donald Fletcher regresa a los Estados Unidos y está un año no descansando, trabajando y estudiando. En aquella época el comunismo en el mundo se había vuelto muy, muy fuerte y él estudia un año, ¿cierto?, acerca de la ideología del comunismo y los desafíos que esto trae para el pueblo de Dios. Cuando regresa también con una ofrenda. Una institución había sido vendida en los Estados Unidos y él viene con una ofrenda para poder construir en un espacio. Y después de su regreso compran aquí en Antofagasta 3/4 partes de esta manzana en la cual nosotros estamos, que se llamaba la Quinta Casale. La Quinta Casale, este lugar donde tú estás era llamada la Quinta Casale. Y la Quinta Casale era un lugar donde donde se plantaban hortalizas y sobre todo muchas lechugas. Y había en un espacio, ¿cierto?, también un restaurante. Y la Quinta Casale era este espacio gigante donde tú y yo estamos. El pastor construyó el templo, contrató un arquitecto de Antofagasta o de Santiago, no recuerdo, contrató un arquitecto para construir el templo, para construir este edificio en el cual tú y yo estamos, fue fundado como una escuela de niñas para poder albergar como internado niñas que venían a estudiar aquí en la ciudad y que albergó numerosas niñas en la ciudad de Antofagasta. Esto donde estamos era el comedor y la cocina y arriba había estaban los dormitorios, había una persona que cuidaba y trabajaba a tiempo integral cuidando. Y también fue construida la casa pastoral, esta casa pastoral con una identidad presbiteriana escocesa, y la casa pastoral le pusieron un nombre. ¿Cómo le llaman a las casas pastorales en Escocia? A la casa pastoral le pusieron la mansión. Así que se construye y en todo este espacio el Señor comienza a hacer su obra. No solamente los israelitas miraron los hechos portentosos de la obra del Señor, tú y yo somos testigos de las obras portentosas en todos los niveles. Tú has visto cómo Dios ha sanado enfermos. Tú y yo hemos visto cómo Dios ha derramado su gracia sobre las personas. Tú y yo hemos sido testigos de cómo Dios ha transformado el corazón más duro y lo ha sometido al poder de su palabra por medio del Evangelio. Tú y yo somos testigos de los hechos portentosos de Dios a cada momento y a cada paso. Tú y yo somos testigos de este hecho portentoso en el cual, donde algunas personas dicen que anduvimos errantes durante mucho tiempo, y el día de hoy nosotros, por la gracia de Dios, tenemos un espacio para darle culto y estar en su presencia, donde tú y yo no hicimos absolutamente nada. Todo lo hizo el Señor. Al mismo tiempo,
Israel tenía el propósito de confrontar las idolatrías de la cultura. Hermanos queridos, el gran problema que tenemos como discípulos del Señor es que nos hemos hecho amigos de los ídolos de la cultura. Estamos tan amigables con ellos y estamos tan amigos con ellos que hasta nos da cosa decirle una mala palabra o decirle algo o confrontar. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué nos cuesta confrontar el ídolo de la cultura? Porque ese ídolo tiene ahí algo de la bendición que Dios te ha dado. Algo de la bendición que Dios te ha dado está en ese ídolo. Y por eso te cuesta tanto abandonarlo. Y ese ídolo muchas veces se confunde con el verdadero Dios. Dios no comparte su gloria con nada, con nadie. Dios no comparte su gloria. Él no quiere un pedacito de ti. Él no quería un pedacito de Israel. Él no quería un culto en Egipto, en un rinconcito. No, Él quería a todo el pueblo y por eso sacó al pueblo. Él quería a todo el pueblo y por eso nosotros somos llamados, reunidos y convocados para combatir las idolatrías de nuestra cultura. Y cuando hablo de idolatrías de nuestra cultura, no me estoy refiriendo solamente a las idolatrías políticas, a las idolatrías, religiosas. Estoy hablando a todo elemento que muchas veces se interpone entre tú y la gloria de Dios, entre tú y la verdadera justicia de Dios, entre tú y la verdadera misericordia como pueblo de Dios. Porque necesitamos comprender que somos llamados para confrontar los ídolos de la cultura. Uno de los elementos más importantes que como familia nosotros tuvimos que vivir y aprender es que cada vez que nosotros como familia, entendiendo y comprendiendo los ídolos de la cultura, como lo he dicho otras veces, encontramos la resistencia en el mismo pueblo de Dios. Cito ejemplo que ya lo he enseñado otras veces. Nosotros, sin darnos cuenta, la forma en que criamos a nuestros hijos a veces tienen elementos de la gracia de Dios, pero también combinados con elementos de la cultura. La crianza de los hijos no es como yo quiero, no es como yo anhelo, no es como yo deseo. La frase popular, cada familia cuida a sus hijos a su manera, es idolatría cultural. Yo no cuido a mis hijos a mi manera. Yo no cuido a mis hijos como yo quiero. Yo no cuido a mis hijos como yo deseo. La palabra del Señor enseña que los hijos deben ser orientados por los padres a partir de la sabiduría bíblica, a partir de la palabra del Señor. Pero la cultura el día de hoy nos dice: el niño es más importante que los padres. La identidad y la esencia del niño debe ser cuidada incluso, desde el nacimiento. Porque aquellos padres que no toman en cuenta los deseos de sus hijos tienen que no ser escuchados, tienen que ser denunciados. Por lo tanto, cuando padres comienzan a vivir y a educar sus hijos, no de acuerdo a sus deseos, y sí de acuerdo a la palabra del Señor, nos vamos a ver enfrentados con los ídolos de la cultura. Y no solamente va a ocurrir en la niñez, va a ocurrir también en la adolescencia. Cuando nosotros, sin darnos cuenta, abrimos espacio a la cultura, tendremos que luchar, como ha ocurrido aquí al pueblo de Israel. Tendremos que confrontarnos a nosotros mismos como rechazando los ídolos de la cultura. ¿Y qué decir del mundo joven? ¿Qué decir del mundo que está en este momento complicado en medio de todo lo que ya ha vivido? Cuidado, queridos, cuidado. Ser un pueblo de contraste, ser una comunidad de contraste, significa que tenemos que confrontar las idolatrías de nuestra cultura. Y es posible
que sin darte cuenta, al igual que yo, somos amenazados por numerosas perspectivas culturales para someternos a ellas. Y en última instancia, si queremos ser de verdad de contraste, tenemos que ser obedientes al pacto, cumpliendo la misión del Señor. Las últimas 2 semanas han sido semanas donde el Señor me ha dado la gracia de poder estar, animar, consolar, escuchar a personas que no son parte del grupo aquí presente. Pude estar con Vinca y con Pepo la semana antepasada en el grupo de vida de Iquique y pudimos ser animados por medio de Mateo capítulo 28, entendiendo cuál es nuestra misión como discípulos, como nuestra misión como cristianos, que es ir y hacer discípulos. Y mi corazón se llenaba de alegría al escuchar al Pepo cuando leía el texto bíblico y le decía: Pepo, ¿cuál es, de acuerdo al texto bíblico, la primera cosa que el pueblo de Dios dice aquí en Mateo 28? Y se quedó pensando y le ganó a la Vinca y dijo: hacer discípulos. Y comenzamos a trabajar y a hacer el estudio bíblico y comprender cómo el Señor comienza a mostrarse graciosamente en ese espacio. Y pudimos ver cómo el Señor nos invita a vivir la misión en medio de numerosas limitaciones y en medio de numerosas dificultades. Esta semana tuve el privilegio también de poder volver a Iquique y poder compartir con Mauricio, con Maribel, y poder conversar con ellos y estar con ellos, y el corazón se centraba en lo que Dios está haciendo por medio del cumplimiento del pacto para poder vivir su misión día a día. El día de ayer fui a Tocopilla. Y en medio de lo que nosotros podríamos estar viviendo, además de las personas que ya participan en el grupo de vida de Tocopilla, el Señor me dio el privilegio de conocer a una hermana que no había podido tener el privilegio de conocer y que estaba postrada en su cama y que no sabía que estaba ahí. Y el Señor me dio la oportunidad de poder ir, de poder hacerlo, y la abuelita me dijo, porque está justo al frente de la iglesia de Tocopilla, me dijo: venga otra vez porque está sordita, venga de nuevo, cada vez que venga a visitarme, y también puede visitar a otra abuelita. Hermanos, la historia no se trata de nosotros. La historia se trata de ser obediente al pacto de Dios, cumpliendo la misión. A veces las cosas no van a salir como nosotros pensamos, como me ocurrió el día viernes, que no alcancé a llegar para dar la clase a los chiquillos sí llegué, solo que tuve que salir, de teens. Pero a veces lo que el Señor requiere es simplemente nuestra obediencia. Simplemente nuestra obediencia. ¿Para qué? Para cumplir la misión de Dios. Yo sé que muchos de ustedes han vivido estos espacios y quizás partes del sermón han tocado tu corazón y tu mente. La invitación del Señor es: no te olvides, eres un pueblo, una comunidad para contrastar con el mundo en el cual nosotros estamos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé gracia, que el Señor pueda guiarte en esta dirección, comprendiendo que estamos aquí en esta encrucijada, y por medio de esta narrativa comprender que Dios te está usando poderosamente. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos y te damos gracias por tu amor y tu bondad. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos y orientarnos como pueblo tuyo, para encarnar tu historia y los designios que tú tienes para nosotros.
para que podamos ser testigos de los hechos portentosos que están ahí en tu palabra, pero también para ser testigos de los hechos portentosos que tú nos permites vivir día a día, Señor. Ayúdanos a confrontar los ídolos de nuestra cultura. Ídolos, Señor, que muchas veces nos tienen sometidos. Ídolos, Señor, como el dinero, las economías, Señor, las perspectivas sociales, Señor, las perspectivas laborales o familiares. Ayúdanos, Señor, a confrontar los ídolos, Señor, de nuestro corazón. Este corazón que es una fábrica de ídolos y que los fabricamos usando las bendiciones, Señor, que tú nos has dado. Y por último, Señor, ayúdanos a ser obedientes al pacto, Señor, que tú tienes con nosotros, en el cual tú declaras que no nos abandonarás, que tú harás de nosotros una gran nación y que seremos, Señor, una luz a las naciones. Ten misericordia de este pueblo, ten misericordia de esta iglesia, ten misericordia de cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a encarnar esta verdadera identidad de ser un pueblo de Dios que se contrasta con la cultura, Señor, que está a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.